Hoy celebramos que nuestra institución cumple 77 años de haber sido fundada. Pero en esta ocasión, las felicitaciones son para ti. Porque en la vida pasan situaciones inesperadas que nos obligan a enfrentar grandes retos, y cada uno de ellos trae consigo una oportunidad de crecimiento que has aprovechado. Queremos celebrar el trabajo y dedicación que demuestra todo el personal médico de TecSalud. Conmemoramos que eres parte de la generación de graduados en la que ponemos nuestras esperanzas para construir un gran futuro. Que como profesor, reinventaste la forma en la que nos compartes tus conocimientos. Festejamos por los padres de familia que impulsan los sueños de sus hijos. Y por ti, que eres el potencial transformador que necesitamos más que nunca. En el TEC, creemos en la resiliencia y la fuerza de nuestra comunidad. Creemos que, si buscas bien, siempre podremos encontrar razones para conmemorar. Nuestra primera razón eres tú. Feliz 77 aniversario. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es un gusto para nosotros recibirlos en este espacio, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos a excepción de los ponentes y moderadores para obtener una mejor recepción. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos una sesión de preguntas y respuestas. También una encuesta de satisfacción para conocer su opinión y mejorar su experiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Magistral de Profesores Distinguidos, que es un espacio para la formación de todos nuestros alumnos y clínicos, con aportaciones de nuestros profesores clínicos distinguidos a nivel internacional. Por lo que para dar inicio, quiero presentar al moderador de esta sesión, el doctor Marco Antonio Rito Palomares, director de Investigación Nacional de TecSalud. Enseguida le cedo la palabra para que nos presente el tema del día de hoy, así como a nuestro invitado distinguido. Adelante, doctor Marco Rito. Muchas gracias, Maggie. Buenas tardes. Bienvenidos a esta cátedra de profesores clínicos distinguidos, que se titula El poder de la inspiración. Es para mí un verdadero honor y un privilegio tener la oportunidad de presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Héctor Ramón Martínez. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la distinguida carrera y trayectoria de Héctor. El doctor Héctor Ramón Martínez obtuvo el título de médico cirujano y la especialidad de medicina interna por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Hospital Universitario. Cuenta con una especialidad en neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México, un fellow en enfermedad cerebrovascular del National Institute of Health en Bethesda, Maryland, Estados Unidos, así como también una maestría y doctorado en medicina molecular de la Universidad CEU San Pablo, Madrid, España. Héctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Cuenta con más de 100 artículos publicados en revistas de medicina y neurología con un alto factor de impacto. Además, cuenta con 2 libros publicados, Anatología Neurológica, Cerebro y Fútbol. Es fellow del American College of Physicians, expresidente de la Academia Mexicana de Neurología y expresidente del Consejo Mexicano de Neurología AC. Actualmente, el doctor Héctor Ramón Martínez es el director del Instituto de Neurología y Neurocirugía del Hospital Zambrano de León, TecSalud. Una vez más, para mí es un verdadero honor y privilegio tener la oportunidad de presentar a Héctor Ramón Martínez con la plática El poder de la inspiración. Héctor, adelante, el escenario, la audiencia es tuya. Gracias. ¿Ya estoy ahí? Sí, ya está listo. Bueno, pues
Buenas tardes, noches a todos los que estén ingresando a esta reunión. Quiero, primero que nada, agradecer a la doctora Ángeles Domínguez, decana asociada de la facultad, al doctor Manuel Pérez, el decano de la zona norte, y al doctor Jorge Valdés, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, por la invitación a participar en esta cátedra magistral. Es para mí un honor y un privilegio doble, primero por estar dirigiéndome a ustedes como estudiantes y profesores del TecSalud, y segundo porque mi moderador, el doctor Marco Rito, es para mí un privilegio que él esté siendo moderador de esta sesión. Es el doble honor y privilegio que la Escuela de Medicina me ha otorgado. En esta plática le coloqué yo el título del poder de la inspiración. Si hablamos ante estudiantes de medicina, pues van a decir la inspiración es un término de neumología, del respiratorio, la parte de meter aire a los pulmones o de inspirar aire. Sin embargo, esta inspiración pues tiene otras connotaciones que son como el estímulo que favorece la creatividad, o es algo que nos va a buscar soluciones a un problema, o va a buscar un ideal que estamos persiguiendo. La inspiración es, en mi caso, el poder de la inspiración, que quiero dedicar esta plática a quienes me enseñaron. Y quizá pudiera inspirarlos a algunos de ustedes en también ir tomando algunos ejemplos de sus maestros para ir orientando su camino en la medicina. Entonces, voy a hablar en algunos 30 minutos lo que sucedió conmigo en el último año de la carrera de medicina, mi área de experiencia, lo que ha pasado en mi curso de ser estudiante de posgrado de medicina interna, de neurología, y posteriormente el posgrado. Y finalmente lo que hago actualmente en el TecSalud. Yo me gradué de la Escuela de Medicina del año 76. En el últimos años era un gran abordaje hospitalario, y desde entonces, en los últimos años, en el quinto y sexto año, empecé a sentir que mi orientación era hacia el área de la medicina interna. Si bien quizá tenga algunas habilidades quirúrgicas en ese entonces desarrolladas, sin embargo, mi área era más encaminada a la medicina interna, que posteriormente realicé ahí mismo en el hospital universitario que ustedes pueden ver aquí en la fotografía a un extremo. Y en la izquierda, la escuela donde yo estudié mi carrera. Y tuve profesores que me inspiraron grandemente, y aquí yo estoy mencionando a dos de ellos. Tuve muchos que me enseñaron grandemente, sin embargo, siempre encuentras una magia en algunos de ellos. Y uno de ellos fue el doctor Álvaro Gómez, en paz descanse, un hematólogo cuyas clases eran fenomenales. No querías que acabara su clase para seguir aprendiendo la hematología. Escribió 2 libros, uno de ellos se llama El enfermo anémico, y otro escribió El arte de morir, 14 cuentos del doctor Álvaro. Y yo le preguntaba por qué escribió 14 cuentos, doctor, y decía que si alguien puede escribir 14 cuentos, puede escribir un número infinito. Y si puedo escribir un número infinito, pues me dedico a hacer 14 cuentos. Esa era su explicación de por qué 14 cuentos. Y el otro era el doctor Ángel Guerra, que me enseñó en las clases de sexto año de neurología. Era una clase fenomenal cuando con sus colores de gis pintaba las vías anatómicas en una forma excepcional, y unas clases encantadoras que me fueron orientando de que yo tenía que hacer alguna área de la medicina interna, y me apasionaban la sangre o el corazón o el cerebro. Y así fue mi último año, en que me gustaba mucho leer el electrocardiograma, pero podía ver los pacientes que llegaban a urgencias del hospital universitario, a urgencias, y pues cuando llegaba un paciente con problema neurológico, lo abordaba yo para poder aprender. En ese entonces no teníamos tomografía, no teníamos resonancia, y todo era en bases clínicas. Y así fui avanzando hasta que en el curso decidí entrar a medicina interna, y hice algunas publicaciones supervisado por mis profesores
donde ya me orientaba yo a tener alguna posibilidad de hacer algunas publicaciones de cómo me fueron enseñando, y empecé a publicar casos clínicos de intoxicación por talio, de la afección de la brucela sobre el cerebro. La primera paciente que vi que podíamos tratar exitosamente para curarlo de encefalitis por herpes simple. Y fui orientándome más hacia el área de la medicina interna. Como R1 de medicina interna decidí hacer neurología. Y al decidir hacer neurología, pues el mejor lugar en ese entonces para hacer neurología prestigiado en todo México y Latinoamérica era el Instituto Nacional de Neurología de la Ciudad de México. Un hospital muy grande con todas las áreas de las neurociencias, donde tenías que hacer una aplicación para entrar. Eran 4 becas, éramos 30 aplicantes y por fortuna pude agarrar una de las 4 becas. Y entonces fui a la Ciudad de México y ahí empecé a estudiar neurología en un ambiente altamente académico, donde se nos enseñaba mucho la exploración neurológica, la escuela francesa que ustedes pueden ver aquí, representada por el doctor Charcot. Esta gráfica es muy elocuente. Ustedes pueden ver aquí al doctor Charcot en esa gráfica de la enferma histérica, y entre sus alumnos aquí está el doctor Babinski, el Joseph François Félix Babinski, el del reflejo plantar de extensor, el doctor Babinski. Y aquí entre sus alumnos, ustedes, pues es difícil de identificarlos, pero aquí está el doctor Freud, Sigmund Freud, el doctor Gilles de la Tourette y muchos otros que describieron que fueron grandes alumnos del doctor Charcot, anátomo clínico, y que se considera el padre de la neurología moderna. Y ahí en el Instituto de Neurología empezamos a aprender sobre todo lo que es la exploración neurológica, todas las bases que tenemos que tener del martillo de reflejos, que no debe perderse su utilización, del oftalmoscopio, de la sensibilidad, todo lo que fui aprendiendo, profundizar mucho en la exploración clínica, que era o ha sido siempre muy importante en la neurología, donde podíamos sin tener todavía tomografía o resonancia, podíamos hacer un diagnóstico clínico con el abordaje de los diferentes signos y síntomas a base de una exploración metódica. Y conforme tuvimos la presencia de la tomografía y la resonancia, pudimos ver la exactitud del diagnóstico clínico cuando hacías una buena y excelente exploración clínica. Y ahí en el Instituto de Neurología tuve grandes maestros que me enseñaron. A la izquierda, el doctor Enrique Otero, que me enseñó todo lo que era en ese entonces lo más avanzado del Parkinson a principios de los 80s. El doctor García Ramos, excelente médico clínico, intensivista, neuromuscular, posteriormente director del Instituto Nacional de la Nutrición en el área de neurología. El doctor Francisco Rubio Donadiu, epileptólogo, que en el año 80 hizo la clasificación de la epilepsia entre los 4 líderes mundiales sobre la clasificación de la epilepsia. Un artículo que tiene más de 20,000 citas, y que él fue mi maestro sobre el área de la epilepsia, y que me enseñó mucho en investigación, neuroinmunología, neuroinmunohistoquímica, etcétera. El doctor Julio Sotelo, quien me orientó a que obtuviera yo la beca para ir a mi siguiente paso. Ahí en el Instituto de Neurología, pues había más oportunidad de hacer una investigación más avanzada, y hice algunos ensayos clínicos de diferentes enfermedades neurológicas, ya en revistas de mayor prestigio internacional, como son el Annals, el Journal de Neurosurgery y el Archives de Neurología. Y posteriormente pasé y obtuve la beca para ir a estudiar la enfermedad cerebrovascular al Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas y Stroke, a los Institutos Nacionales de la Salud. Ahí fue pues, un área muy significativa para el aprendizaje de la neurología en la parte cerebrovascular y la parte de investigación, donde recibí mucha información, la más actualizada que pude haber tenido en los años 80, y que tuve la oportunidad de tener en el Instituto de Neurología profesores que siguieron manteniendo e incrementando la inspiración que yo tenía en el área de neurología. Cuando yo era estudiante de medicina, al final
leía lo de los premios Nobel y decía, bueno, pues algún día tendré que conocer alguno para ver qué puedo aprender de algún premio Nobel, cómo estudian, cómo trabajan, cómo realizan sus investigaciones. Y esa ilusión se me volvió realidad cuando ingresé como becario, como un fellow al Instituto Nacional de la Salud en Bethesda, en Maryland. Y tuve oportunidad de que me enseñaran mi mentor, el doctor Igor Klatso, que describió el edema cerebral vasogénico, citotóxico, todo lo que ustedes pueden leer sobre el edema vasogénico fue descrito por el doctor Igor Klatso en los años 70. En el mismo piso donde trabajábamos, en el Instituto de Neurología, estaba el doctor Carleton Gazdusek, premio Nobel del 77, y en los 83-84 el doctor Robert Gallo estaba en el proceso de descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana, y de ellos pude aprender algunas cosas que me han ayudado a seguir mi estímulo y mi inspiración para seguir avanzando en la neurología. Y ya con ellos hice una supervisión sobre muchos aspectos de la investigación en neurología, y consideré yo que esto fue mi consolidación como clínico o como investigador con mucha tendencia a la clínica, donde aprendí muchos aspectos de las neurociencias básicas y la aplicación hacia la parte de neurociencias clínicas. Y estos son algunos de los artículos que tuve oportunidad de realizar con mis profesores, mi mentor Igor Klatso, y con algunos otros profesores que tuve en el Instituto de Neurología de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos. Regresé a Monterrey y seguí trabajando sobre la enfermedad cerebrovascular. Hice algunos reportes clínicos, pero siempre mi intención era dedicarme a la enfermedad neurodegenerativa, que es, antes de tener la beca para ir al Instituto Nacional de la Salud, tenía yo ya aceptación para estar en la enfermedad neurodegenerativa y neuromuscular con el doctor William Kennedy en Minnesota. Le di las gracias porque tenía que ir al Instituto Nacional de la Salud a hacer el cerebro vascular, pero siempre tuve la intención de hacer la enfermedad neurodegenerativa. Y a pesar de que seguí trabajando en todos los avances que se fueron suscitando en la enfermedad cerebrovascular, como la trombolisis intraarterial superselectiva, con el uso incipiente en los 94-95 con el Actilice, los estudios de hemodinamia más avanzados, que los que yo hacía cuando era residente, pues era un piquete en la carótida directo, y ahora se hace de otra forma menos invasiva a través de la arteria femoral. Y ahora se ha avanzado a hacer la trombectomía a través en forma mecánica o a través de un retrieval que puede ir a sacar el coágulo, y todos esos avances que se han ido suscitando hasta la actualidad se hacen con gran excelsitud aquí en el Hospital Zambrano de León por nuestros terapistas endovasculares, el doctor Figueroa, el doctor Fernando Góngora, que son expertos en esa área. Pero eso me dio pie a que yo pudiera, a los principios del año 2000, a dedicarme al área que me interesaba mucho trabajar, en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica, que son las enfermedades neurodegenerativas más comunes. Y en ese entonces, en el año 2000, formé una clínica de Parkinson y actualmente se quedó cuando yo vengo por invitación al TecSalud, inicialmente al Hospital San José, invitado por algunos doctores para trabajar acá, y finalmente por el doctor Memo Torre Amione para dirigir el Instituto de Neurología. Entonces mi trabajo fue en enfermedad neurodegenerativa. Una mañana de un jueves me invitaron a dar la plática general académica en el Hospital San José el 2005, a principios. Y en ese me pidieron el doctor Enrique Caro y el doctor Manuel de la Maza que hablara sobre investigación en enfermedad de Parkinson. Y ahí presenté lo que estaba haciendo de modelos experimentales y cultivo de tejidos en el lugar donde estaba previamente, y presenté toda mi información, y el doctor Enrique Caro me dijo, te voy a presentar a alguien de aquí que se dedica a la terapia celular. Y ahí conocí al doctor Jorge Moreno y a la doctora María Teresa González Garza y Barrón. Y con ellos empecé a trabajar en terapia celular
aunque yo había sido ya profesor de los estudiantes de medicina que me mandaban a la consulta, pues pasaban la consulta conmigo. En ese entonces pasé a formar parte de terapia celular y a trabajar del 2005 hasta prácticamente el 2012, 2014, que ya pasé a formar parte del Instituto de Neurología. Y trabajamos sobre esas áreas y empezamos a hacer una línea de investigación tanto en la enfermedad de Parkinson. Como ustedes, los de últimos años ya sabrán, es acerca de la enfermedad de Parkinson, que es una pérdida de la sustancia negra, como ven ustedes en el mesencéfalo. Este es de un sujeto, autopsia, sujeto que no tenía Parkinson, y un sujeto que tenía Parkinson, cómo se pierde la sustancia negra del mesencéfalo y cómo se pierde el paso de la fluorodopa en una tomografía de emisión de positrones en el paciente con Parkinson, y la histopatología de este proceso donde se deposita en las neuronas ese material acidófilo que se llama cuerpos de Levy, descritos por el doctor Oscar Levy, que estuvo trabajando en el servicio de patología del doctor Alzheimer. Describió esos cuerpos acidófilos que llamaron cuerpos de Levy, patognomónicos de la enfermedad de Parkinson, que actualmente se ha considerado o se ha descrito que son acúmulos de una proteína llamada alfa-sinucleína. Y también la esclerosis lateral amiotrófica, como ustedes pueden ver otra vez aquí a Charcot. El doctor Charcot, en esta gráfica, con el doctor Babinski sosteniendo a la mujer histérica, él describió la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Por qué? Porque afectaba la neurona motora inferior que se encuentra en ese sector, pero encontraba también signos de afección de la neurona motora superior que se conectaban a través del cordón lateral de la médula espinal. Y él, al hacer la autopsia, veía que había datos de esclerosis en el cordón lateral, y por afección de la neurona motora inferior, el paciente presentaba atrofia muscular. Y entonces él le llamó esclerosis lateral amiotrófica. Inicialmente en Europa se llamó la enfermedad de Charcot, y en los Estados Unidos se le llamó la enfermedad de Lou Gehrig, debido a que el primera base de los Yankees de Nueva York, el señor Lou Gehrig, presentaba a los 36 años los datos de esta enfermedad y se retiró ante el estadio lleno de gente diciendo que estaba con esa enfermedad y que se retiraba del béisbol. 2 años después murió. Y en Estados Unidos le llamaban enfermedad de Lou Gehrig, enfermedad de Charcot en Europa, y se sigue llamando en la actualidad como una esclerosis lateral amiotrófica, con la cual era otra área de investigación que he seguido desde entonces que me incorporé a la investigación en el Tecnológico de Monterrey y ahora en el Tec Salud desde el 2005 a la fecha. Y entonces empezamos a trabajar en las enfermedades neurodegenerativas, fundamentalmente sobre la terapia celular. Y se empezaron a hacer investigaciones clínicas y translacionales hacia el paciente. Y entonces se empezaron a hacer cultivos de células mesenquimales, células madre mesenquimales, donde al cabo de un par de días podíamos observar que se empezaban a poder transformar en neuronas o preneuronas, y finalmente con estímulos en el cultivo de laboratorio podían empezar a producir dopamina, como son estos sectores. Y pues esa era una vía para trabajar si algo podíamos transformar algunas células madre mesenquimales, transformarlas a neuronas de dopamina, que son las que se pierden, entre otras, en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, de hecho, por eso utilizamos levodopa, porque la levodopa pasa a la barrera hematoencefálica y en el cerebro se transforma en dopamina, y es las neuronas de dopamina, que son las de la sustancia negra, entre otras, se pierden, y entonces aparecen los signos por deficiencia de dopamina a nivel cerebral en los pacientes que desarrollan todos los signos clínicos de la enfermedad de Parkinson. Y entonces, sobre esa área seguimos trabajando hasta la actualidad, donde ya tenemos alguna metodología de investigación para hacer la traslación del paciente hacia del laboratorio hacia el paciente con esta entidad clínica. Y también se hizo la transformación, búsqueda de preneuronas a través de células madre
CD133, que son las que ideamos aplicar en un trasplante autólogo en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, se hicieron la inmunodetección en todos estos cultivos y empezamos a ver que sí tenían marcadores propios de neuronas, como son la proteína cídica glial fibrilar, la nestina, la tubulina y la enolasa neuronal específica, y detectadas en estas tinciones de inmunistoquímica y la expansión de los genes aquí descritos. Y eso lo reportamos pues, ya años después en la Journal of Stem Cells del 2013. Y eso dio pie a que buscáramos cómo pudiéramos atacar la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica buscando mejorar o tratar de mejorar la afección que ocurre en la esclerosis lateral amiotrófica, tratando de reparar la neurona motora superior con una inyección en este sector, con la hipótesis de que mejorábamos esta neurona motora, la neurona motora superior, que este es el homúnculo de Penfield, que es la representación de las diferentes partes del cuerpo en la corteza cerebral. ¿Cómo mejorábamos esto? Para que a través del haz córtico-espinal aquí descrito pudiera estimular a la motoneurona, a la neurona motora inferior, para mejorar la atrofia muscular o la amiotrofia que se presenta en esta enfermedad. Entonces hicimos un protocolo de investigación. Ya otros lugares en ese entonces, el grupo de la doctora Mazzini estaban haciendo inyecciones directas en la médula espinal con pocos resultados, y decidimos hacer un protocolo de la experiencia que teníamos en la parte básica, pasarlo a la parte clínica en un protocolo único en ese entonces a nivel internacional, donde hacíamos estimular la producción de células madre que pasaran al torrente circulatorio. Las obteníamos a través de un catéter con una leucoféresis. Poníamos esta separación de células madre CD133 en el líquido cefalorraquídeo del paciente para que ya fueran encontrando su milieu apropiado, y después se aplicaba en la franja motora a nivel cerebral, como ustedes pueden aquí ver, con el paciente despierto, con neuronavegación para detectar pues, sin falla la aplicación en la franja motora, con un pequeño trépano que el doctor Enrique Caro ha hecho con gran precisión, y se hacía la aplicación del trasplante con anestesia local, y el paciente guiado todo esto por neuronavegación, como pueden ver aquí, y el paciente salía de quirófano, un par de horas en recuperación, cenaba ya en su cuarto, y a la mañana siguiente estaba en condiciones de poder salir a su domicilio. Hicimos una tractografía para ver el tracto córtico espinal que sale de la franja motora, y en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, cómo se veía el tracto muy deshilachado por pérdida de la neurona motora superior, y el tracto córtico espinal se veía muy adelgazado, y a los 6 meses en algunos pacientes teníamos una mejora significativa, en otros menos importante, en cuanto a la mejoría del tracto córtico espinal, lo cual nos indicaba que era una forma objetiva de que estábamos obteniendo una mejoría del tracto córtico espinal que se estaba asociando a una mejoría clínica en el sujeto. Luego medimos la fracción anisotrópica, porque esta no es dependiente del operador, como pudiera ser la tractografía, y la analizamos pacientes con ELA contra controles, y luego pacientes con ELA antes y después, y encontrábamos los puntilleos aquí que ustedes ven con mejoría del tracto córtico espinal. Y de eso nos brindó varias publicaciones que fuimos realizando en el curso de los años. La primera salió en 2009 en revistas internacionales, después la metodología completa ya en más extensión, con todos los compañeros que nos ayudaron a realizar esta línea de investigación. Y aquí en el tracto piramidal en resonancia comparamos y publicamos cómo se observaba en el paciente antes del trasplante y después del trasplante. Y también, como no había nada escrito de cómo estaba la incidencia y secuencia de los pacientes con ELA en nuestro país,
hicimos un análisis de clínica, rasgos clínicos en los pacientes con ELA. Y después seguimos trabajando con las partes del área de las citoquinas, el líquido cefalorraquídeo y todo eso, lo que nos brinda una línea de investigación secuencial que se abrió con esta terapia celular para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Esto hizo que otras instituciones como los aquí descritos hicieron también un clinical trial, un ensayo clínico aplicando células madre en la región cervical, que pues mucho más invasiva, pero la implicación en trasplante de células madre en pacientes con ELA se ha ido incrementando y se ha ido modificando, y actualmente hay en Estados Unidos y en Israel, en Tel Aviv, tienen estudios que van trabajando en relación al trasplante autólogo de células madre como una forma de tratamiento para esta enfermedad que no tiene en la actualidad ninguna forma de tratamiento. El medicamento el Edrabone, que se ha descrito de utilidad hace 3 años, salió autorizado por la FDA, es una medicación que cuesta $150,000 al año, su aplicación, y que lo que he visto en 4 o 5 pacientes es poco la evolución que podemos observar positiva. No hemos dejado la enfermedad de Parkinson, hemos seguido con la parte básica y empezamos a trabajar en la parte genética y en la parte de movilidad de los pacientes con Parkinson antes y después de la aplicación de la estimulación cerebral profunda. Y aquí yo quiero hacer énfasis en que en los últimos años han participado con nosotros en esta investigación pasantes de medicina que terminan su carrera y hacen el servicio social y lo quieren hacer en investigación. He tenido aquí en el TEC Salud aplicaciones de otras instituciones. Afortunadamente este año, por primera ocasión, viene alguien del TEC saliendo del tecnológico, la doctora Carolina Parra, que está trabajando conmigo en investigación. Lo está haciendo muy bien. Antes he tenido de otras instituciones, de otros lugares del país, que a través del CONACYT han venido a hacer investigación en su servicio social con nosotros. Yo espero que es una invitación para todos ustedes. Aquí en neurología y neurocirugía tenemos una amplia gama de áreas de investigación en las neurociencias que pudieran ser de utilidad en su servicio social y poder aprender algunas áreas de la investigación en neurociencia, la parte neurológica, neuroquirúrgica y de investigación translacional. Y pues, hemos avanzado también en la parte de la estimulación cerebral profunda. Afortunadamente tenemos los neurocirujanos expertos para realizar este procedimiento, el doctor Caro, el Enrique Caro, el doctor Fortino, hacen neurocirugía funcional no solamente para Parkinson, sino también para epilepsia, que es de las 3 que estamos trabajando. Ustedes pueden ver aquí la área multidisciplinaria. En la neurología actualmente, en los aspectos de investigación y de tratamiento, necesitamos la conjunción de los expertos. Tenemos la parte de los neurólogos, tenemos 7 neurólogos, 5 neurocirujanos, 3 psiquiatras, 2 de adultos, 1 de niños, los neurofisiólogos, neurocognitivos, y aquí tenemos los residentes de neurología, los pasantes que han venido a la institución a hacer el servicio social en investigación, y el trabajo multidisciplinario es muy importante en el área de neurociencia, y la conjunción entre el neurólogo y el neurocirujano es muy importante para poder tener un crecimiento y un apropiado diagnóstico y tratamiento para nuestros pacientes. Y finalmente quiero decir sobre 2 aportaciones que yo he hecho a 2 libros que he publicado. A la fecha es el del año 2000, que lo hice con mi primer mentor que tuve en la neurología, y se llamó Antología Neurológica, la cual quisimos colocarle así porque es un libro que ya no hice la 2ª y 3ª edición, pero es un libro que tenía conjuntamente el primer CD con todas las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, querías ver el reflejo de Babinski, donde decía Babinski, le picabas y ahí te pasaba
al video de cómo se realiza el Babinski y cómo se observa en los pacientes. Si tú decías, quiero ver crisis epiléptica tónico-clónica generalizada, le picabas ahí, te mostraba un video electroencefalograma de un paciente con una crisis tónico-clónica. Y así era con las mioclonias, con el temblor, era una correlación videoclínica en este libro de antología neurológica que hice con mi primer mentor que tuve hace un buen número de años. Y finalmente hice en abril del 2020 un libro que se llama Cerebro y Fútbol. Me decían algunos que no me conocían, me decían, oye, ¿tú qué sabes de fútbol? Dije, sé un poquito. Cuando era joven tuve oportunidad de ser profesional del fútbol y me dediqué un poquitín a aprender. Y ahora conjunté la parte de la neurología con lo que yo aprendí en el fútbol y lo acabo de publicar, acaba de salir en abril del presente año. Y finalmente les quiero decir que pues a ustedes que están en los últimos años de la carrera de medicina, pues ténganle toda dedicación con una gran disciplina, tengan pasión por su estudio, por lo que decidan ser. Y tengan muy presente la base de todo su estímulo, de toda su inspiración, aparte de sus profesores en su familia, los que tengan sus padres, los que tengan su esposa y sus hijos o cuando los tengan, que eso sea la base de la continua inspiración que ustedes deban de tener. Nunca el éxito debe estar peleado con el entorno familiar. Siempre tienen que ir de la mano el éxito con el entorno familiar. Y este mensaje con el cual quiero cerrar es que lo oí hace un par de años de un músico y me gustó mucho. Dije, esto te lo voy a presentar a los alumnos. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te va a acercar en el lugar que quieres estar mañana. Gracias por su atención. Muchas gracias, Gracias. Héctor. Perdón, Maggie, adelante. No, perdón. Muchas gracias, doctor Héctor Ramón Martínez, por su maravillosa presentación y compartirnos su experiencia. Enseguida el doctor Marco Rito le va a hacer unas preguntas para continuar con esta sesión. Gracias. Sí, Héctor, pues otra vez, de verdad, tus comentarios van en la línea y solo me sumo a que efectivamente es una inspiración toda tu trayectoria, tu carrera. Gracias de verdad por compartirla con nosotros. Hay varias preguntas, voy a tomar una de ellas, en la cual la pregunta específica, Héctor, es ¿en qué momento de tu carrera tú decidiste que esto de neuro era lo tuyo? En el sexto año de medicina, cuando veía que no todos le sacábamos la vuelta, incluyéndome yo al principio, y luego empecé a revisar los pacientes y veía cómo un profesor veía cómo los revisaba y dije, Chihuahua, la neurología está fenomenal. Y en ese momento empieza a aparecer la tomografía cuando empiezo a ser residente de medicina interna y empecé a ver que había mucha relación de lo que yo exploraba con lo que se veía en la tomografía. Por primera vez veíamos el cerebro en vivo y dije, esta es mi área. Y el conocer todas las vías córtico-espinales, córtico-cerebelosas, cerebroespinales, todas las vías anatómicas, y se me daba esa correlación anatomoclínica, y dije, yo voy a ser neurólogo. Pero para ser neurólogo en ese entonces tenías que hacer medicina interna. Y dije, bueno, me gusta la medicina interna, hago medicina interna y agarro mi camino para la neurología. Y decidí que la hematología no era para mí, ni la cardiología, que mi camino era la neurología. Y cada vez lo hice con más entusiasmo y luego aparece la resonancia y todo eso, y fui desechando aquellos estudios que en ese entonces había aprendido a realizar, que eran muy invasivos. Ahora con la tomografía y la resonancia complementas un buen análisis clínico. Pero sexto año de medicina fue fundamental para mí para decidir, o sea, mi último año de carrera, decir, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Excelente, Héctor. Algo que yo siempre he comentado y admiro mucho en la parte de medicina es
la dualidad de papeles, es decir, la práctica médica, la parte de impacto a la sociedad, al ser humano, Claro. pero también la parte de investigación, Héctor. Sí. Y aquí una de las preguntas que tenemos es, ¿cuál fue tu primer paso para iniciar ese fascinante camino de la investigación? ¿En qué momento tú dijiste, esto es para mí o esto me interesa? ¿Y cuáles fueron los primeros pasos? Y termino yo medicina interna y voy al Instituto Nacional de Neurología y me toca pasar visita en sala de neurología y me toca con un profesor que regresaba del Instituto Nacional de la Salud como egresado de ahí en neuroinmunología. No mucho mayor que yo, pero yo creo que era 3 o 4 años mayor que yo. Y toca conmigo en sala y me dice, oye, vengo desencanchado de la parte clínica porque he dedicado mucho, 4 o 5 años a la investigación. Vamos a pasar visita, discutimos los casos, tú me enseñas neurología porque traes más que yo y yo te enseño investigación. Y le dije, bueno, profesor, pues dijo, y deja llamarme profesor, háblame de tú. Y empezamos a ser amigos. Él, mi profesor, y me enseñó investigación, me enseñó a hacer inmunohistoquímica, me enseñó a hacer inmunoperoxidasa, inmunofluorescencia, hacíamos sueros de pacientes con lupus, los teníamos con anticuerpos, los veíamos al microscopio, y empezamos a hacer investigación de esa área, y luego empezamos a hacer investigación, la cisticercosis era bien frecuente, y empezamos a hacer el tratamiento con praziquantel para la cisticercosis, que fue un artículo que se publicó en el New England Journal of Medicine de aquella época. Y cada vez me empezó a gustar más la investigación y la investigación translacional, donde pudiera yo hacer algo de investigación para trasladarla a la clínica, fue lo que más me apasionó, y por eso cuando me invitaron, cuando me dijeron que pudiera yo ir al Instituto Nacional de la Salud Cerebrovascular, cuando mi camino era otro, como quiera, dije, bueno, pues yo voy porque ahí creo que voy a tener mayores posibilidades de hacer investigación y buscar la relación clínica-investigación, y por eso decidí que la investigación básica, o sea, asociada a la investigación clínica, empezó a ser mi pasión, y le dediqué todo mi esfuerzo. Muchas gracias, Héctor. Mira, hay otras preguntas que nos regresan a la parte clínica, pero voy a aprovechar esta de investigación para hacerte una a nivel personal. Y la voy a dividir a lo mejor en tres etapas o estadios. Sí. Todo lo que acabas de comentar y de escribir se ve reflejado en los artículos. Héctor, ¿nos puedes compartir tu experiencia, emoción cuando salió publicado tu primer artículo? Esa es una. Y que seguramente fue pues con tu asesor. Segunda, cuando la publicación del artículo, ya cuando iniciabas tú como investigador, ese primer artículo, en la cual ya tú eras el líder. Y la tercera es, si tienes en mente cuál es tu artículo más citado. Sé que como soy el moderador, agarré y lancé 3 preguntas a la vez, pero aprovecha la parte de investigación, Héctor. Claro. La número 1 es el primer artículo que hice, que apareció publicado, que se llamó Intoxicación por talio, experiencia en 14 pacientes, que lo revisé cuando era R1 de medicina interna. Lo hice, lo analicé, lo presenté en una reunión de neurólogos del país. Y me pusieron una barrida por la estructura de mi presentación. Lo arreglé todo muy bien y lo mandé publicar y me lo aceptaron. Cuando lo vi publicado, quería hacer fiesta. Quería yo decir, qué bárbaro, fue un estímulo y una inspiración para hacer otro. Y fue cuando empezó a ser el estímulo para seguir haciendo y seguir haciendo. Y entonces hice varios en la parte clínica, de reporte de casos, serie de casos, y allí me enrolé y fui aprendiendo a que me criticaban la forma de escribir. Tenía otro profesor que fue el jefe de gastroenterología. Cuando yo era medicina interna me decía, doctor, me lo revisa, y me decía,
en la primera hoja ya llevaba como 50 correcciones. Y el punto y la coma y que no fuera en inglés porque me ponía unas barridas enormes, pero eso me fue haciendo que fuera aprendiendo. Le decía yo a mi pasante actual, Carolina, que cuando yo mandaba a publicar un artículo era entre el 8 y el 10º draft. Ella lo hizo en el 3er draft. Le dije, no, hombre, estás fenomenal, porque yo lo hacía entre el 8º draft y el 10º draft. ¿Sí? Entonces, porque me fueron enseñando, pero ahora como que los jóvenes están más duchos, a la 3ª ya lo pudo hacer. Entonces, ese fue la gran felicidad del primer artículo. Segundo, cuando fue mi primer, artículo como primer autor, pues, ahí sí hice fiesta. Sí, es fenomenal la emoción que se siente en una publicación. Yo creo que se liberan muchas endorfinas a nivel cerebral porque sientes una energía y un gusto y de veras, a partir de entonces me levantaba a las 5 de la mañana, pues estar escribiendo de 5 a 7 y a irme al hospital. Entonces, una liberación de endorfinas y no sé qué de otras sustancias, la dopamina seguramente también. Ese fue cuando hice mi primer artículo, un artículo donde yo era primer autor. Claro. Y el artículo que creo ahorita que son más citados de los míos fue uno que hice en el Instituto Nacional de la Salud, que se llama Apertura bifásica de la barrera hematoencefálica en el infarto cerebral, que eso lo hice, seguramente fue muy citado porque pues, lo hice con mi jefe, con mi mentor. A lo mejor si ven digo Héctor, pues ¿quién es Héctor? Pero decía Igor Clatzo, pues sí. Y entonces ese creo que tiene 250 citaciones. Y el primero que hice de terapia celular, aquí en el Tec Salud, de terapia celular en esclerosis lateral amiotrófica, creo que tiene 150 o 180, por ahí no sé, pero tiene más de 150 referencias bibliográficas, el artículo. Esos son los dos más citados que tengo y que me llenan de endorfinas y de dopamina en mi cerebro. Muchas gracias, Héctor. Creo que los sentimientos son mutuos por muchos de los que hacemos investigación. Una pregunta rápida que está haciendo el doctor Valdés y como es nuestro gran decano, dice, ¿qué te apasiona más, la neurología o el fútbol? Es pregunta rápida, respuesta rápida. Pregunta rápida, respuesta rápida. Gracias. Sí, cuando tenía entre 16 años y 20 años, mi pasión era el fútbol y estudiarme. Ya iba a empezar a estudiar medicina. Entonces era mi pasión y lo hacía bien. Entonces, el fútbol, pero fue una decisión muy, muy bonita que tuve con mi papá. Y como en esa época, no sé ahora, pero en esa época la palabra del papá o de la mamá eran irrevocables. Y entonces, no me costó mucho, me dijo, ya no vas a hacer nada de firmar profesional en ninguna parte, la medicina es tu camino, y le dije, no, está bien. Y como yo me apasionaba mucho leer y estudiar la anatomía, que no, pues no, yo sigo acá, ¿verdad? Y luego encima de esto llego a la Facultad de Medicina y me dicen, te vamos a becar para que juegues fútbol. Y dije, bueno, pues sigo, estudio y juego aquí, me becan para estudiar. Y bueno, pues ya le seguí. Pero bueno, la respuesta para Jorge, pues antes era el fútbol antes de los 20 años, después de los 20 años por acá es la neurología. Gracias, Héctor. Una pregunta un poquito más en la parte clínica, dicen. En tu opinión, Héctor, ¿cuál es el futuro en el manejo del Parkinson y ELA? Sí. Y creo que estamos en el camino de encontrar, ambas no tienen cura, ninguna de las dos. En el Parkinson, quizá vienen la terapia génica y la terapia celular, la terapia con factores de crecimiento neuronal, que quizás también tengamos uno aquí pronto en el Tec Salud, que se ha detenido por la pandemia, pero que hay un factor de crecimiento neuronal que puede ser utilizado. El protocolo que tenemos de terapia celular, que lo considero no invasivo porque lo pensamos hacer por vía transnasal, para llegar a través de la lámina cribosa hacia los sectores que van hacia los sectores de la sustancia, de los ganglios basales. Y creo que se tienen futuros cercanos para eso. Y en la esclerosis lateral amiotrófica también hay
factores de crecimiento neuronal, que también tendremos uno próximamente, y hay otros factores que manejan los genes, que mañana tengo una plática con una compañía norteamericana que tiene un protocolo que nos quieren invitar a TechSalud para trabajar en terapia génica sobre la ELA, sobre un factor que modifica el RNA y pueda mejorar la célula motora, la neurona motora. Entonces, yo creo que estamos en el camino del conocimiento más profundo de la enfermedad neurodegenerativa. El reto es la enfermedad de Alzheimer, que tenemos que avanzarles, porque esa es muy difusa, pero bueno, tendremos que ir buscando algo que nos pueda establecer el tratamiento pronto para estas entidades clínicas. Muchas gracias, Héctor. De verdad, no quiero dejar de mencionar que la cantidad de comentarios que hemos estado recibiendo, Héctor, todos de admiración, de inspiración, muy, muy positivos, Héctor. La verdad, yo lo dije al inicio y lo repito, un gran honor que hayas aceptado participar en este programa. Héctor, hay una pregunta que dice, ¿qué te motiva a escribir sobre temas de investigación? Me imagino, ya hablamos de la parte de publicaciones, crear conocimiento, impacto. ¿Qué te motiva o qué te motivó, qué te sigue motivando? Lo que me ha motivado siempre es buscar, como aprendí las ciencias básicas o neurociencias básicas, y lo clínico pues era parte de lo que tenía que aprender. El encontrar siempre lo translacional, qué es lo que yo puedo ofrecer a un paciente que no tenga una posibilidad de cura con algo. Es decir, tenemos que hacer algo. Es decir, la posición nihilista que hacía tiempo se tenía, me recuerdo que me decían, vas a ver un paciente con infarto cerebral. Y digo, sí, pues ¿qué le vas a poner? Un suerito que le gotee, nada más. Esa era la posición nihilista de los 80s. Y hemos ido avanzando tanto que ahorita podemos tratar a alguien que tiene una embolia, que llegue aquí con nosotros al TechSalud, al Zambrano, podemos meter un catéter y le sacamos el coágulo y el paciente se pone sano totalmente. Y antes era, pues ni modo, pues ya le dio una embolia, pues ya. Y eso es lo que me ha motivado a decir, bueno, tenemos que encontrar siempre la forma de poder dar un bienestar al paciente, trasladando lo que aprendemos en las ciencias básicas hacia las ciencias clínicas. Y eso es lo que más me motiva para hacer investigación y para escribir. Y tenemos que, pues, compartir. La escritura sigue siendo emoción. Quizá ya no tanto como antes, pero tienes que compartir. Ahora dice, bueno, pues ahora tenemos que compartir. Compartir lo que vamos conociendo, compartir lo que vamos aprendiendo, compartir la experiencia. Eso es lo que ahora motiva, quizá porque uno avanza un poquitito en la edad. Héctor, de verdad, muchas gracias, pero voy a parafrasear un comentario que acaba de llegar también de Jorge. Un verdadero honor contar con tu participación, un placer escucharte, pero creo que la mayor fortuna que tenemos es contar contigo dentro de nuestra institución. Héctor, de verdad, muchísimas gracias. ¿Qué más? Pocas veces creo que me quedo sin palabras, pero de verdad, una emoción enorme. Maggie, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Rito. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TechSalud, agradecemos a todos su participación a esta cátedra magistral de profesores distinguidos, sobre todo a nuestro invitado especial de esta tarde, el doctor Héctor Ramón Martínez. Un privilegio y un honor tenerlo, un placer haber trabajado con usted en cuestión de la hecho. Claro. Por su maravillosa presentación y por compartirnos toda su experiencia, la voz de los expertos. Así como también agradecemos la coordinación del doctor Marco Rito Palomares en este espacio de clínicos para la formación de talentos. Recuerden que nuestras sesiones se encuentran en la página de la Cátedra Abierta Virtual TechSalud para que se pueda compartir con quienes no tuvieron la oportunidad de participar el día de hoy. catedravirtual.techsalud.mx. Los dejamos con un video emotivo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Que pasen ustedes muy buenas noches y muchas gracias. Gracias.
Soy la voz que te habla desde adentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste. ¿De dónde viene? ¿De la cabeza? ¿Del estómago? ¿Del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda y reafirmándote que has elegido bien. Estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.